chicos de Colegio Líder. Esta semana en el curso de literatura tenemos el tema de Generación del 27. Muy bien, la Generación del 27 tiene como contexto la dictadura de Francisco Franco. Esto se va a desarrollar durante la Segunda Guerra Mundial, donde esto llevó a que España cayera en una terrible crisis y se llevara a cabo la Guerra Civil Española. Muchos escritores van a participar durante este tiempo. Y además, otro evento importante para que estos escritores se juntaran y formaran la Generación del 27 es que se conmemoró el tricentenario de la muerte de Góngora y Argote, que va a ser una de las grandes influencias para estos escritores. Recordemos que el padre espiritual de la Generación del 27 es Juan Ramón Jiménez, que era uno de los más jóvenes representantes de la Generación del 98. Entre las características de la Generación del 27 tenemos la búsqueda de la originalidad tanto en la poética como en los temas que estaban tocando, debido a que estábamos entrando en un proceso de vanguardia. La vanguardia se encargaba de dejar de lado todo lo tradicional. La influencia del surrealismo. Entre los símbolos de vanguardia que más influenciaron a los poetas que pertenecieron a la Generación del 27 va a ser el surrealismo, es decir, el mundo onírico, el mundo de los sueños. El uso de la metáfora, ¿no es cierto?, esta comparación implícita también va a ser un recurso importante dentro de la literatura. Entre los representantes tenemos a Jorge Guillén, el cual era muy complejo dentro de su poética. Aquí vemos la influencia de Góngora y al principio la gente como que no entendió hasta que empezaron a analizar los versos de Jorge Guillén que aportaban mucho dentro de la literatura de este tiempo. Tenemos a Rafael Alberti, que también toca el tema amoroso, a Pedro Salinas, donde tiene a la voz a ti de vida, un poema muy importante, que lo colocó como uno de los grandes representantes de la Generación del 27. Y tenemos también a Vicente Aleixandre. Pero uno de los más reconocidos viene a ser Federico García Lorca. Federico García Lorca, dentro de sus obras, utiliza el verso y la prosa a la vez. ¿No es cierto? El verso como los poemas y la prosa pues todo de largo. Crea un teatro de códigos sociales, utiliza mucho los símbolos dentro de su teatro. Y esto pues lleva a conmemorar el teatro que se realizó en la tragedia griega. Por ejemplo, en la tragedia griega no se veían las escenas de sangre y García Lorca conmemora esto. Revalora esto. En su poesía vemos influencias del modernismo y del surrealismo. Por ejemplo, en el modernismo lo vamos a encontrar dentro de Romancero Gitano. Es decir, la estructura, cómo suena. Recordemos que el modernismo lo que más le interesaba era el sonido, la estructura allí. Ese es el aporte que dan mejor. En Romancero Gitano está este poema muy importante, y muy conocido que nos muestra este aspecto del modernismo, que se llama La casada infiel, ¿no? Y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles, se encendieron los grillos. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella los 4 corpiños. Y no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser comedido. Me porté como quien soy, un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo. Y no quiero enamorarme, porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevé al río. Vemos los sonidos, ¿no es cierto? La estructura muy buena en estos versos, es largo el poema, en estos versos que hemos resaltado dentro del poemario, ¿no es cierto? Romancero Gitano, este poema que se llama La casada infiel. Otro de sus poemarios importantes es Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York es el poemario más surrealista que tiene Federico García Lorca y que nos muestra como representante del vanguardismo. Tenemos estas obras de teatro, tiene 3 obras que representan esta trilogía trágica dentro de su teatro, que es Yerma, La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre. Ahora, hablando un poco de la biografía de Federico García Lorca, fue un escritor muy importante y participó en la Guerra Civil Española. Lamentablemente lo tomaron prisionero y lo fusilaron y botaron sus restos a una fosa común. Es por eso que se tiene un sepulcro simbólico en nombre de Federico García Lorca. Además, como vimos en Romancero Gitano,
vemos la influencia de esta comunidad de gitanos, porque él vivía en un territorio donde usualmente esta gente estaba allí. Muy bien, una de sus obras muy importantes es Bodas de Sangre, género dramático, especie de tragedia. Está dividida en 3 actos. Vemos el rescate, ¿no es cierto?, de este aspecto de que se fijó en Lope de Vega en el siglo de oro español. El tema es el amor imposible y frustrado. Utiliza los símbolos como por ejemplo el caballo representa la pasión, el cuchillo representa la venganza, ¿no es cierto?, la sangre, la luna representa la muerte, también la anciana allí es un símbolo de muerte allí dentro de la obra. Los personajes no tienen nombres, solamente representan un papel. Por ejemplo, el novio, la novia, el padre de la novia, la madre del novio, la prima de la novia. El único personaje que tiene nombre es Leonardo, porque Leonardo representa el pecado, representa la fatalidad. Muy bien, la novia pues obviamente se va a casar con el novio. Pero lo que pasa aquí es que la madre del novio no la pasa. ¿Por qué? La novia antes de estar con el novio había estado con Leonardo. Leonardo, su familia, había matado al padre del novio y al hermano mayor del novio. A la madre del novio solamente le quedaba este hijo y se iba a casar con esta mujer. Y además, ella desconfiaba de la novia. ¿Por qué? Porque todos en el pueblo sabían que mujer que estaba con Leonardo, mujer que había sido suya. Pero al parecer la novia era una que no había caído pues totalmente en las redes de Leonardo. Ellos se separan y Leonardo se casa con la prima de la novia. Pero decían que por ahí todavía quedaba pues ciertos sentimientos, ¿no? Pero el novio le dice a su madre que no se preocupe, de que ella es una buena chica, se aman mucho. ¿Y qué es lo que pasaba a la par? La novia empieza a hablar con una de las encargadas de su casa porque le dice, hoy también vino, ¿no? Lo que pasa es que Leonardo no podía superar a la novia. Todos los días, con su caballo, desde su casa se dirigía en una colina que quedaba cerca de la casa de la novia, y ella miraba por la ventana y ahí estaba en su caballo montado mirándola fijamente Leonardo. El caballo representaba la pasión que todavía él sentía por la novia. Total que le dice, pero tú lo amas, y ella dice, yo me voy a casar, eso es lo único que importa aquí. Llegó el día de la boda. Invitaron obviamente a la prima de la novia, iba a invitar a su familia, y Leonardo iba a estar presente allí. Leonardo ya tenía un hijito chiquitito con la prima de la novia, y se presenta pues en la boda. Todos lo miran así. Pensaban que cuando el cura iba a decir, alguien se opone a esta boda, él iba a levantarse, pero no se dijo nada. También hasta la prima de la novia estaba nerviosa en ese momento. Bueno, terminó la boda y todos felices, bailaban, estaban ahí todo. Y de repente llega la prima de la novia corriendo y le dice, la esposa de Leonardo, y le dice, y va donde el novio. Bueno, ahora esposa, ¿no? Donde el novio y le dice, ¿dónde está tu esposa? Y le dice, le dolió la cabeza y se ha ido a su cuarto. Es que tú no te das cuenta, Leonardo tampoco está. Y la buscan por todas partes y no estaba ninguno. Molesto el novio, toma su caballo y se dirige a buscarlos. Le dicen que lo han visto por el bosque, se baja de su caballo y corre a pie para buscarlos. El novio la novia y Leonardo habían escapado juntos. En un momento se tropieza la novia y le dice, sigue, porque si te atrapan a ti, te van a matar. No, yo no me puedo ir sin ti. Carga a la novia y los dos siguen el camino. Ahí se cierra el telón y vemos pasar una anciana, que esto es símbolo de muerte. Se encuentra con los leñadores, sale la luna, que también representa la fatalidad, y les dice que ha visto que 2 hombres se enfrentaron. Ambos sacaron su cuchillo que representaba la muerte y se enfrentaron, y los 2 cayeron. Se abre el telón y vemos a la novia llorando con los 2 cuerpos de Leonardo y el novio. Luego se cierra y vemos ya en un ataúd al novio y la madre llorando desconsoladamente. La novia se acerca y le dice que se vaya de allí porque todo es su culpa. Y aquí vemos pues que todavía se rememora, ¿no es cierto? Se revalora lo que viene a ser el teatro dentro de la tragedia griega. Y esos son los grandes aportes que hace Federico García Lorca dentro de la literatura española. No, yo ya tomé. ¿Qué tal, chicos? Bueno, vamos ahora a tener nuestras preguntas sobre el tema de hoy, que es Generación del 27. Y vamos con nuestras preguntas de rumbo a la universidad.
La primera nos dice, la obra Bodas de Sangre forma parte del género dramático, ¿no es cierto? Dentro de la tragedia, su trilogía trágica, Bodas de Sangre, La casa de Bernardo Alba y Yerma, son este tipo de obras teatrales que se acercaron mucho a lo que eran las características del teatro griego. La muerte de García Lorca se produjo al inicio de la Guerra Civil Española, ¿no es cierto? Se estaba desarrollando, donde lamentablemente mataron a García Lorca. Poemario de Federico García Lorca dedicado a la muerte de un gran amigo, Llanto por Ignacio de Sánchez Mejía. Era un amigo muy cercano, el cual era torero, que lamentablemente, bueno, no tan lamentable, pero murió, ¿no? Participando en esto. Obra teatral de Federico García Lorca, Yerma, como estábamos mencionando en la primera, ¿no? Junto con Bodas de Sangre. ¿Cómo muere Lorca? Asesinado, fue fusilado por apoyar ¿no es cierto?, a los revolucionarios que estaban en contra del gobierno de Francisco Franco, este dictador, y su cuerpo fue tirado en una fosa común. Hasta ahora no se pudieron encontrar los restos de García Lorca, lamentablemente, ¿no? Solamente hay un sepulcro simbólico, se puede llamar. Muy bien, ustedes lo que tienen que hacer es transcribir, obviamente, en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto. De tarea, en el libro tienen la lectura, las preguntas que están en la página 152, rumbo a la universidad, los números pares que están en la página 152 y 153. Muy bien, estos son nuestros temas de literatura en el segundo bimestre.